Digamos que usted ingresa algunos datos. Ahorita no me acuerdo qué datos quedé. Bueno, para evitar eso, voy a hacer algo que es como cargar archivos, a cargar los datos que yo ya tengo grabados de forma permanente. Cuando doy clic en cargar, aparecen todos los datos que ya tengo ingresados. En este caso, por ejemplo, me falta el 8. Entonces voy a poner el 8, voy a poner el nombre, pongamos nombre, Juan, ya, y digamos que da 19. Cuando haga clic en ingresar, ese valor se ingresa, pero no solamente a la matriz, sino que se registra en un archivo físico. Eso permite que en el momento en que yo haga clic en cargar archivo, ese dato ya, el 8 ese que acabo de ingresar, aparezca ya aquí. Y que no importa si yo cierro el proyecto, cierro todo el proyecto, depende que estamos afuera, no importa, el momento en que yo haga clic nuevamente en ejecutar, pongo administración de archivos y el momento en que ponga cargar, voy a revisar y el dato queda almacenado. Y esto es lo que ahora vamos a hacer. Bueno, la otra parte ya no es tan indispensable porque ya lo adelantamos. Esto de aquí es un Data Grid View. El Data Grid View lo que permite es sacar a la visualización o permitir visualizar lo que es el contenido de una matriz. Básicamente, en este caso, nuestra matriz será una matriz de datos. Aquí tenía unos campos como de validación para mostrarles cómo tendrían que validar. Entonces, si por ejemplo es género, solamente me va a permitir estos dos valores que tengo aquí, no voy a poder ingresar otros valores diferentes a esos, si es que fuera texto, si fuera números, eso es lo que tenemos que haber adelantado. También tenemos la posibilidad de irnos de ustedes tienen ahora algo así, entonces les voy a indicar dos formas en las que pueden trabajar. La una es utilizando este Data Grid, Tab Control. Esta herramienta que ustedes ven aquí, que me va a permitir de una a otra y a otra opción, esta es un Tab Control, y este Tab Control tiene una ventaja. La ventaja del Tab Control es que los datos, todo lo que nosotros hacemos, métodos, clases, todo está centrado en un solo proyecto, en una sola clase, todo es una sola clase. Y eso permite que si ustedes recuerdan, todo lo que está dentro de la clase puede ser reutilizado por sí mismo. Entonces no tengo que hacer muchas invocaciones ni enviar demasiados parámetros. Sin embargo, hay otra forma también de hacerlo, y es creando muchas forms. Entonces, ¿cómo creamos muchas forms? Si le miran un segundito en la pantalla, cuando yo cierro esto, miren, yo acá les creé forms. Una form para la presentación del menú principal, otra form para visualizar un menú de opciones, y a partir de este menú de opciones se abre esta otra form. Entonces, bien pueden tener ustedes así como lo muestro aquí, con varias forms, o lo pueden tener con un Tab Control. El Tab Control incluiría una pestaña adicional que me permita simplemente presentar, hacer la primera pantalla de presentación del proyecto. Entonces voy a indicarles las dos formas para poder hacer. Cuando yo estoy dentro de un Tab Control, puedo utilizar un comando como el siguiente. Miren, yo tengo aquí un ir a archivo 2. Al hacer clic, se desplaza automáticamente a la siguiente pestaña. Eso significaría que si, por ejemplo, nosotros tenemos aquí datos del usuario y datos de los taxis, creo que tenemos por ahí un proyecto, entonces cuando yo haga clic, automáticamente puedo pasar y puedo identificar a qué tab quiero pasar. Entonces vamos a ir viendo esos pequeños códigos y nos vamos a quedar con la clase archivos, que es la que tenemos que implementar. Vamos entonces con la clase archivos para poder obtener esa información. Adicionalmente a lo que ustedes tienen hasta ahora, lo que nosotros vamos a revisar ahora es la clase archivos. Esta clase archivos es la que tengo aquí y yo les voy a mostrar y luego les voy a pasar, ¿sí? Para no estar escribiendo otra vez las instrucciones, lo que vamos a hacer ahorita es entender qué es lo que hace esta clase archivos. Bueno, primero que nada, entender el concepto de un archivo. Un archivo, a diferencia de lo que representan las estructuras de arreglos unidimensionales o bidimensionales que nos permiten almacenar información y son de memoria estática, que significa que yo le pongo la información y ya está limitado su tamaño y que además pierde toda la información en el momento en que se reinicia. A diferencia de eso, cuando nosotros utilicemos una clase de archivos, la clase de archivos nos va a permitir que esos datos queden almacenados permanentemente.
¿Cuál es el límite del archivo? El límite o el tamaño, la cantidad de espacio que puede poner, depende de la cantidad de espacio que tenga en su memoria secundaria, es decir, en el disco duro de su máquina. Si yo tengo mucho espacio en el disco duro, pues todo ese espacio está disponible. A diferencia de lo que pasaba en las matrices, decíamos, ¿cuántas filas necesitas? ¿Cuántas columnas vas a ingresar? Ahora ya no, porque en un archivo, pues obviamente eso ya no se necesita. Si este fuera un archivo de texto, como un archivo de Word, no tendríamos que preguntarle ni cuántas filas ni cuántas columnas, sino simplemente se ingresaría la información de acuerdo a lo que vaya necesitando. Pero en nuestro caso, como la información está almacenada en archivos y en arreglos, entonces el tamaño de nuestro archivo dependerá del tamaño de nuestras matrices, ¿sí? Pero no es necesario poner un fin. Ahora, como estamos en programación orientada a objetos, otro elemento que debemos tener en cuenta es que tenemos que crear una clase. Esto sí se puede crear dentro de un proyecto X, ¿sí? Y ustedes ya tienen un proyecto, tienen una form, y dentro del form podrían crear un código, el que vamos a mostrarles. Les puedo mostrar ese código y con ese código le va poniendo en cada botoncito y listo, está creando un archivo. Pero la idea es que trabajemos con métodos y con clases para que pueda ser reutilizado. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar el día de hoy es la clase archivos. Y una clase archivos en realidad tiene dos acciones, solamente dos. Una que es leer archivo y otra que es escribir en el archivo. ¿Qué significa leer? Leer significa recuperar la información que esté en los archivos. ¿Sí? Entonces, si yo ya guardé algo, ya escribí algo en un archivo, todo lo que está ahí, ¿cómo lo puedo recuperar? A través de la opción leer archivo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un método, ojo, solo uno, no tres métodos. Un método leer archivo que me lee desde cualquier archivo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, decía en este que voy a presentarles, no me acuerdo, ayúdenme con uno de los proyectos, ¿qué archivos tienen? ¿Qué matrices? Robot, catálogo y materiales específicos. Ya. Entonces, por ejemplo, tiene tres, ¿no es cierto? Me dice robot, tiene catálogo y tiene materiales específicos. Como tiene esos tres matrices, para mí representarían tres archivos, pero no significa que voy a tener tres métodos leer robot, leer materiales y leer catálogo. No, lo que voy a tener es un método leer que le voy a invocar con robot, un método leer que le voy a invocar con materiales y el mismo método leer le voy a invocar luego con el método catálogo. Entonces, una sola vez. Y eso es lo que van a ver ustedes en esta clase, una sola vez escrito el método leer archivo. ¿Qué recibe como parámetro? Dice, recibe el nombre del archivo. Entonces, si yo le digo leer catálogo, me va a leer lo que esté en el archivo catálogo. Cuando yo le envíe materiales, ¿qué me va a leer? Lo que esté en materiales. Y así, de acuerdo a todos los proyectos que ustedes tienen. ¿Qué instrucciones tienen? Bueno, para eso voy a hacer un gráfico pequeño acá para que ustedes puedan, por favor, comprender las instrucciones de código que están ya escritas y que no es necesario crear la laboratorio, esas ya existen. Entonces, lo que vamos a hacer solamente es explicar cómo las estamos creando. Primero que nada, necesitamos saber que para poder utilizar esta clase es necesario incluir esta librería. Lo primero que van a hacer es esto, ¿no? Incluir, si le vemos lo que marqué, la librería system.io. ¿Qué permite esa? Es una librería para el almacenamiento de datos, tanto de entrada como de salida. Y en esa librería vamos a encontrar objetos como los siguientes. Ustedes, así sí se ve, ya. Aquí ustedes pueden ver dos clases que están de color azul. Las clases son la FileStream y la clase StreamReader. Dos clases, FileStream y StreamReader. Esas clases están dentro de la librería IO. ¿Sí? Entonces ya están creadas, ya existen, ya las podemos solamente utilizar. ¿Qué es lo que hace la clase FileStream? De FileStream estamos declarando un objeto, creo que está un poco pequeña la letra, no sé si me ve, pero si le configuro un poquito, perdón, un segundo.
Bueno, ahorita va a ser un poquitín exagerada, pero veamos si con eso le podemos visualizar un poco mejor. Ahí. Ya. Creo que ahí le pueden ver mejor, ¿verdad? Listo, entonces les decía que lo que tenemos inicialmente es la creación de dos objetos. Un objeto FS, que es un objeto de la clase FileStream, y un objeto SR, que es un objeto de la clase StringRead. La clase FileStream es la que le va a permitir administrar, abrir el archivo. Entonces yo les voy a explicar eso a través de un ejemplo. Una carpeta, ¿quién tiene una carpeta, cuaderno, algo por el estilo? Gracias, muy amable. Ya. A ver, entonces vamos a verlo desde esta perspectiva. Para nosotros, este cuaderno va a representar un archivo, ¿sí? Este es el archivo, ¿estamos conscientes? Esto para nosotros todos es un archivo. Si yo quiero poner información dentro de este archivo, ¿qué tengo que hacer? Primero, bueno, obviamente entre varios archivos, tengo que seleccionar cuál de estos archivos quiero abrir. Por eso vamos a tener ahí una opción que dice nombre de archivo. ¿Para qué? Para seleccionar primero cuál es el nombre del archivo que queremos trabajar, sobre el cual vamos a trabajar. Los nombres de los archivos son solamente cadenas y la extensión de los archivos que vamos a manejar es txt. Son archivos de texto, simples, planos. Entonces vamos a abrir archivos con nombre txt. Supongamos robot.txt. ¿Ya? Entonces este es el archivo ahorita, robot.txt, y yo necesito guardar información sobre este archivo. En este archivo, ¿qué tengo que hacer? El archivo siempre está así, como lo ven, cerrado. Para poder grabar información, lo que tengo obligatoriamente que hacer es darle una orden de apertura. En la orden de apertura nosotros podemos distinguir varias acciones. Entonces vamos viendo. ¿Qué nos dice que vamos a hacer? Modo abierto. Entonces, ¿qué necesita que esté el archivo? Modo abierto, para poder escribir en él o para leer. Y la siguiente es el tipo de acceso que va a tener el archivo. Perdón que aquí como se hizo un poquito más grande, no me alcanza una sola línea. Ahí tenemos. ¿Qué me va a permitir? Dice tipo de acceso de lectura, .read, ya está por defecto. Y la otra alternativa que nos da es qué es lo que queremos hacer con este archivo. Tenemos que dejarle habilitado como un archivo de lectura, escritura, si lo que yo quiero es modificar el archivo, que eso es lo que vamos a hacer nosotros, porque vamos a coger los datos que el usuario vaya ingresando y les vamos a colocar dentro de ese archivo. En algún momento vamos a tener que leer y en algún momento tendremos que escribir en el archivo. Por esa razón es un modelo de lectura, escritura. Por supuesto que en algunas ocasiones, dependiendo de las aplicaciones, usted puede crear un archivo y decir que el file char no sea read-write, sino solamente sea read. Lo que no va a tener es que haya un modelo solo write. ¿Sí? Porque nunca yo podría escribir sin abrir. Primero tengo que abrir el archivo para poder leer o para poder escribir. Pero sí podemos tener opciones solo de lectura cuando no queremos que ese archivo se modifique. Entonces, esos parámetros van a estar ya dados, ¿sí? Son los parámetros que va a tener este proyecto. Ahora, una vez que está declarado que recibe esos parámetros, otra vez tengo que regresarme, lo que le va a decir es que puede abrir, declarar un objeto SR para que nosotros podamos hacer algo ahí. Y si ustedes miran, por favor, si ustedes miran, aquí yo tengo uno que dice string contenido sr.read2end. ¿Qué significa? Que si usted ya abrió el archivo, porque es un archivo de lectura, escritura, y usted quiere leer el archivo, la instrucción de lectura se ha llamado read2end. ¿En qué? Basado en el hecho que les había dicho hace un instante, de que un archivo no tenía un tamaño específico, sino que el tamaño del archivo dependía de la cantidad de datos y del espacio de memoria secundaria que nosotros hayamos colocado o dispuesto para ese archivo. Cuando hacemos eso, la instrucción SR, que es el que toma los datos, ya le voy a hacer un gráfico, el que toma los datos lo pone en una variable que se llama contenido, que es una simple cadena. Ustedes llaman cadenas manejan. Entonces, quiere decir que si aquí tenía yo 5000 palabras, esas 5000 palabras están formando parte de la variable contenido, que es solamente una cadena de texto. Y una vez, obligatorio, una vez que se han leído los datos de este archivo, tengo la obligación de cerrar el archivo para que se pueda ejecutar cualquier otra acción.
Si no ejecuto esta acción de cerrado y le dejo abierto al archivo, si eso llegara a pasar, cuando otra persona venga a trabajar con el archivo, le dice, seleccione el archivo robot, fax el archivo robot de aquí, abre el archivo robot, ¿qué le va a decir? Bueno, fuera, pero no le dice error. Sí, porque ya está abierto, no puedo abrir lo que ya está abierto, entonces le va a dar error. Y el error es un error general, simplemente le dice error en la apertura del archivo tal. Pase, lo que va a tener como error es solo eso, error en la apertura del archivo especificado por usted. Y entonces eso es lo que tenemos. Básicamente, ¿qué significaría? Significaría lo siguiente, que usted aquí tiene un archivo y todos los datos que vayamos a colocar en el archivo, este archivo recuerden que ya está lleno, es un archivo X, cualquiera de ellos, para poder utilizar o recuperar la información, tiene que colocar la información en algo que le llamamos un buffer de memoria. No es que coge todo el tamaño del archivo, todo el tamaño, recuerden que estamos ya hablando a nivel físico, entonces no es que coge lo que está hecho en el hardware, lo que ya está grabado en el disco duro, y todito si viene y lo coloca en la matriz. Eso no pasa así. Se realiza un proceso en el que intervienen estos dos objetos que son el file stream, que me definen el archivo como de lectura escritura, preparándole para permitirme leer, y el segundo que es pasar con el objeto SR, que me permite pasar los datos del archivo físico a cualquier elemento que usted quiera manipular. Pasa a través de esto, que es un buffer. Este buffer es un espacio físico o lógico, hay de dos tipos, a través del cual se copian porciones del archivo. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? Toma esta línea, de acuerdo al tamaño que tenga el buffer, y toma este tamaño, que pensemos que es de esto nada más, toma esto y lo transfiere por aquí. Llega al buffer, el buffer desocupa eso en algún espacio, libera el espacio y vuelve a tomar otra porción de la cadena de acuerdo al espacio disponible. Hace ese proceso. Esas clases que no estamos visualizando internamente, recuerden lo que era el encapsulamiento, que ese código complicado estaba oculto, está en esa clase ya creado, y nosotros como usuarios nos vamos a preocupar cómo hace esto, cómo abre, porque tiene que abrir este canal, cómo abre este canal, cómo coloca datos en el buffer físico, cómo saca los datos, cómo recupera estos datos para poner acá. Nosotros no nos preocupamos de eso, pero sabemos que físicamente está haciendo eso. Cada vez que yo le digo read to end, toma la primera porción, coloca en el buffer, del buffer pasa al espacio que usted haya dispuesto. Libera el buffer, vuelve a tomar el siguiente espacio, vuelve a pasar al buffer, coloca en el espacio, libera el buffer y vuelve. Y hace todo ese proceso. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentra el fin del archivo. Cuando ya no hay información, generalmente está por un puntero denominado null, que significa que ya no hay más información en ese archivo. Esos dos objetos que tenemos en la parte superior nos están haciendo esta parte. Entonces tenemos que, si nosotros tenemos cuidado de crear una clase, en esta clase ya está validado de que abra el archivo, prepara este archivo para lectura, escritura, ya está preparado para que sea de lectura y me permita sacar la información, y me permite a través del objeto SR colocar la información en otro lugar, que en este caso en una variable que se llama contenido, y se acabó. Eso es lo que le permite hacer el proceso real de lectura. Y luego, fíjese que tenemos dos instrucciones, un FS y un SR, que son los dos objetos, y los dos objetos que estamos haciendo, cerrando. Lo que significa que ya pude realizar o completé la acción para la cual abrí ese archivo, que en este caso es lectura, y una vez que completo, cierro. Y me queda listo para que en algún otro momento se ejecute otra acción. ¿Estamos? Listo. Ahora, la segunda parte tiene que ver en cambio con el return. ¿Qué es lo que pasaría? A ver, si abre el archivo, si no hubo problemas, me dice pues ya listo, y coloque los datos en la variable contenido y retorne la variable contenido que contenía el texto de ese archivo. Pero ¿qué pasaría si hay errores? Entonces, bueno, hasta ahora nosotros hemos puesto a través de un if simple, ¿no es cierto? Entonces, si es mayor que 0, si es menor que 0, si es igual a 0, si se supera el tamaño de la matriz. Pero resulta que acá nosotros no tenemos esas cosas tan sencillas. Tenemos que verificar otro tipo de cosas. Cosas como que existe el archivo físico.
que a lo mejor el archivo físico esté en una posición del disco que esté en buen estado, porque podría estar dañada esa pista y pues si se grabó en una pista dañada no se va a poder abrir. Tendríamos que verificar que el archivo esté cerrado o que el archivo esté abierto en el momento en que voy a hacer la lectura y cosas como esas. Para eso entonces ya no utilizamos una simple instrucción if, sino que vamos a utilizar un modelo de excepciones que se denomina tree catch. El tree catch que ustedes ven ahí tiene un funcionamiento similar al if, ¿sí? Es un condicional, pero me permite verificar cualquier tipo de errores o cualquier tipo de excepciones que se presenten durante la apertura o durante el trabajo de cualquier programa. En realidad con cualquiera de los que hemos hecho ya se puede aplicar, pero lo vamos a aplicar a partir de ahora. Entonces, ¿cómo funciona el tree catch? En el tree se pone todo lo que sea válido, es decir, si no hay errores, dice así, el tree significa tree, si no hay errores, ejecuta este código. Y el catch significa, y si hay errores, envía estas instrucciones, envía este aviso o cualquier otra cosa. Entonces, miren ustedes, va al tree y dice, si no hay errores, abre el archivo filestream, declara el objeto fs, declara el objeto sr, copia el contenido del archivo a la variable sr y luego cierra los archivos y retorna. Y se acabó. No hay problema. Pero si por alguna razón, ¿qué nomás podría ser? No hay el archivo, está cerrado, está en una pista dañada, usted se direccionó a lo mejor, ejemplo, usted le direccionó al disco C, documentos, archivo robot, ¿no? robot.txt, y resulta que el disco va a hacer la búsqueda en ese espacio y usted no le grabó ahí, sino que estaba en el C, docu, le voy a poner no doc, sino documentos, y robot.txt, el archivo está aquí y usted le envió a buscar acá. ¿Qué va a pasar? Otra vez error. Entonces no importa el tipo de error que se genere, si no se puede realizar esa opción, se ejecuta el catch. En el catch lo que podemos ver es que busca la excepción, es decir, el programa mismo se encarga de decir cuál es la excepción que encontró. ¿Sí? Miren ahí, dice catch excepción en. Exception ya es una clase propia donde se encuentran todas las posibles excepciones que manejen los archivos, que si está abierto, que si no está abierto, que si está dañado, cualquier cosa que suceda con eso va a leer la excepción y dependiendo de la excepción que lea le vamos a sacar un mensaje. En este caso yo lo he puesto en español: error en la apertura del archivo robot.txt y e.toString no es obligatorio, solamente lo he puesto para que ustedes, antes de que pasemos ya a la clase real, puedan visualizar lo que les envíe. Cuando yo pongo e.toString, lo que le pone es la descripción de todo el error que se produjo. Entonces, si no pudo abrir, si estuvo cerrado, si está dañado, pero lastimosamente el mensaje está en inglés. Entonces, si a un pobre mortal le enviamos ese mensaje, le puso así como unas 12, 15 líneas de errores. Entonces, si usted le envía eso, el usuario realmente no va a entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner un error que un usuario pueda entender. Pero les he dejado para que simplemente ustedes le vean la primera vez cómo les saldría y luego pues ya le quitan de ahí. Una vez que ya está hecho, entonces miren, ¿no? Parte verdadera o correcta, sin errores, va en el tree, y lo que vaya a generar, o si genera algún tipo de error, vaya en el catch. Entonces, bueno, ahí no es que solamente va el error, ¿no? Yo le he puesto un return, pero pueden ser muchas cosas. De todas maneras, esta clase ya está hecha y no hay que modificarla. Cualquier cosa sería si ustedes crean otra clase con otra intención. El siguiente método que es necesario en el manejo de archivos es el descriptor. ¿Qué hace este método? Este método, en cambio, a diferencia del otro que solamente me permitía recuperar la información, este me necesita una información para grabar dentro del archivo. Es decir, que una vez que le diga abre el archivo, no va a recuperar, sino va a colocar información dentro de ese archivo. Para eso, si ustedes recuerdan, en la parte superior tenía un objeto, una clase, y era StringReader. Ahora no tenemos StringReader, tenemos un StringWriter.
Porque ahora le dice, este flujo de datos que está en el buffer va a salir de aquí, de una matriz, de una cadena, de algún cuadro de texto, de algún lado va a salir un texto. Ese texto va a entrar ahora en modo inverso al buffer y del buffer va a buscar la última posición libre y ahí va a escribir. ¿Sí? Es el proceso inverso a lo que hicimos en la lectura. En la lectura hacía un recorrido para sacar al buffer. Ahora le va a colocar al buffer, pero desde el elemento que nosotros enviemos. La diferencia es que ya no es un objeto de lectura, sino un objeto de escritura. Tenemos ahí ya la instrucción un poco diferente que nos dice file.appendText. Ese appendText tiene esta explicación y entonces lo voy a graficar aquí para que ustedes igual lo puedan ver. Si yo pusiera simplemente addText o assignText, lo que hace es lo siguiente, voy a poner solo con nombres. Supongamos que aquí tengo nombre, apellido, ¿sí? Lo que sea. Y le digo appendText a esto. AppendText significa deje la información que estaba antes y continúe a partir de esa posición. Entonces, ¿qué se llama? Por aquí poner dirección, teléfono, ¿sí? Cualquier cosa. Dice, continúe. Supongamos que estos eran datos. Entonces, nombre 1, apellido 1, dirección 1, teléfono 1. appendText, ¿qué haría? Llega a la posición final, otra vez nombre 2, apellido 2, dirección 2, teléfono 2. appendText vuelve hacia acá y no pierde la información anterior. Es decir, siempre va a buscar el fin del archivo y en la posición de fin de archivo coloca el nuevo código o el nuevo texto en este caso. Entonces, ¿qué es lo que está solicitando ahí? ¿Qué archivo, en qué archivo va a abrir? Nosotros le enviamos como parámetro. Si quiero grabar en el archivo robot, tengo que poner robot.txt. Si hubiese sido materiales, ahí pondríamos materiales.txt. Pero no es que nosotros aquí le ponemos eso. Nombre del archivo ya es un parámetro de recepción. Miren en la parte superior, ahí debe llegar. Entonces, cuando yo ponga escribir en el archivo robot, automáticamente el valor que tiene la variable nombre archivo en el parámetro será la que se copie en el appendText para decir que es en ese archivo en el que va a escribir. Ahora, ¿qué nos dice? Writer, que es el objeto del StringWriter, writer.writeLineDatos. ¿Qué significa eso? Que le va a coger una variable datos. ¿Dónde está la variable datos? Fíjese por favor en los parámetros. Es el segundo parámetro. ¿Qué le pedimos? Dos cosas. Nombre de archivo que quiero escribir y qué quiero poner ahí. Lo que yo quiera poner está en la variable datos. Por lo tanto, lo que está en esa variable le dice vaya al objeto writer, que es el que le preparó el archivo para la escritura, y ahí escriba todo lo que tiene la variable datos. En definitiva, coge lo que tenga aquí en una variable de tipo string, de la que ya recuperamos de la matriz, se van a colocar los datos acá, esos datos van al buffer de acuerdo a las características que tenga y se vuelven a colocar aquí. ¿Cómo? En appendText, no en asignación, sino en appendText sin borrar lo que exista anteriormente. Y listo, una vez que haga toda esa parte, ¿qué va a hacer al final? Va a hacer un close del archivo, porque siempre tiene que el archivo quedar cerrado para poder ser reutilizado en la siguiente acción. Otra vez tenemos un tree catch. ¿Por qué? Porque igual que antes cuando quería leer, a lo mejor me iba y no encontraba en esta dirección, o estaba en un sector dañado, o en una pista dañada, o el archivo no existía, o no fue creado, o lo que quiera que pueda pasar. Si eso sucede, entonces tiene que ejecutarse el error indicándome que ha habido un error de apertura, un error de escritura o un error en la acción a realizarse. Listo, y nuevamente está puesto la toString. Como esta clase les voy a pasar, porque no se van a poder inventar lo que ya está hecho, entonces ya les paso, ustedes van a copiar esa clase y tienen que agregarla al proyecto. ¿Cómo se agrega? De dos formas. O la agregan como librería para que ya lo puedan utilizar en cualquier X proyecto que tengan, o la otra opción sería que ustedes la agreguen simplemente Ctrl+C, Ctrl+V con el precedente de que eso significa que solo está funcionando ya para ese proyecto y no para los demás, y para el siguiente tendría que volver a copiar y para el siguiente volver a copiar, y en realidad no es lo que se busca.
indicaciones adicionales. Si durante la creación del proyecto es necesario hacer algún tipo de acción sobre el archivo que involucre a todos los archivos,